Listo. Si alguien desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y la paso para que se escuche su voz, o si tienen cámara, pues también las pasamos como panelistas. Entonces, pues muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. El día de hoy hicimos esta plática, no se difundió muchísimo tiempo, pero estamos seguras que las retransmisiones van a ser va a tener muchas reproducciones porque en nuestro público es principalmente femenino. Entonces sabemos que todos los temas relacionados con mujer siempre están vigentes, ¿no? Tenemos un 95% de mujeres y hay un 5% de hombres. Y bueno, pues esa es la tendencia natural de la medicina natural, de hecho, es que sea principalmente acogida por mujeres. El día de hoy conocimos a Guadalupe Suárez, que se dedica también a algo relacionado con la salud femenina de forma natural. Y bueno, pues nos pareció muy bueno todo lo que está haciendo y por eso la invitamos para que conozcan su trayectoria, conozcan lo que ella está haciendo y también porque seguramente vamos a hacer otra colaboración en el futuro que ahorita les voy a hablar sobre eso. Entonces, Guadalupe Suárez, si te puedes presentar, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Anansi, por invitarme a tu espacio. Yo soy Guadalupe Suárez, me encuentro acá en Querétaro. Nosotras, nuestro centro de base está acá en la capital de Querétaro y acá tenemos nuestra casa medicina y efectivamente nosotras nos dedicamos al cuidado de la salud del cuerpo de la mujer y nuestra principal herramienta son las plantas. Entonces, yo tengo un involucramiento en trabajo comunitario en la ciudad de Querétaro con mujeres, con su salud sexual y reproductiva y con el desarrollo personal de las capacidades, de los dones, de los talentos de mujeres. Y nos dedicamos a eso acá en Querétaro. Yo soy terapeuta herbolaria, también estudio por medio de autodidacta las plantas y de la experimentación, que ayer hace un par de días platicábamos con un grupo de compañeras y decíamos justo que los dos pilares de la medicina ancestral, pues uno es la oralidad, recibir el conocimiento de las otras mujeres que lo practican, y el otro pilar es la experimentación, y nosotras somos experimentadoras en esta casa con las plantas. Nos gusta mucho hablar, convivir, consumirlas con ellas y obtener conocimiento de esa experiencia. Ok, ¿y cómo es que surge la idea de dedicarte a esto? ¿Por qué te empezó a gustar? Fíjate que yo empiezo por un proceso personal. Hace varios años, tengo como 15 años dedicándome a la herbolaria y mi cuerpo enfermó, específicamente la vesícula. Y yo en aquel entonces pues me trataba con pues medicamento, ¿no? Y entonces recuerdo que asistí con el especialista, que la opción era operar la vesícula, quitarla, pues. Y recuerdo que en aquel entonces fue gracioso porque la cantidad de dinero no era una opción para mí en ese momento. Y entonces salí de ahí pensando como tengo que buscar otra opción porque esta no es para mí. Y empecé a experimentar con el uso de plantas, a limpiar mi vesícula y a depurar mi cuerpo. Y entonces mi vesícula se limpió con sábila, que es una de las plantas que yo más amo, creo que es una gran abuela. Con sábila y aceite de oliva extra fino, limpié mi vesícula, volvió a su funcionamiento sano, y entonces a partir de ahí, en esa experimentación, como esa búsqueda personal de la salud, empecé una experimentación con plantas, a documentarme, a cosechar en el campo. Acá en Querétaro tenemos campos muy bonitos para cosechar plantas, a cosecharlas, a trabajarlas, a deshidratarlas, a ponerlas en procesos de menjurjes, y así sucesivamente. Y pues nada, un día ya mi cocina parecía una menjurjería y empezamos a compartirlo con otras mujeres, y entonces de esos otros compartires se fueron generando otros espacios, como al día de hoy que tenemos una casa medicina por acá. De hecho, yo creo que esa es la historia de muchas personas. La mayoría de las personas que son usuarias de herbolaria
empiezan, y que después lo comparten además, usualmente empiezan primero por ellas mismas. Entonces, pues felicidades por ese emprendimiento. Y pues también sirve un poco de ejemplo de muchas personas, de muchos de mis alumnos a veces como que no se imaginan que un día puedan ser terapeutas, puedan compartirlo a alguien más, pero pues tú eres el claro ejemplo de que sí se puede, de que de hecho es para muchas el camino natural. Que de hecho yo creo que es un llamado de las plantas, ¿eh? O sea, creo que para nosotras como mujeres medicina, creo que es la madre tierra mandando un llamado hacia la labor que nos corresponde hacer, pues. Claro, en un sentido, ¿cómo se diría? Como en un sentido lógico, es una parte de mi cuerpo enfermando, pero yo creo que es un grado de conciencia más profundo de un llamado de la madre tierra que nosotras caminamos desde su sabiduría, pues atendiendo al llamado de ella y de trabajar la tierra y de entender la comunicación que tiene por medio del reino vegetal. Y yo también coincido contigo en que hay que empezar a experimentar en nuestra vida cotidiana con plantas, tanto ingeridas medicinalmente como nuestros alimentos, para poder ir perdiendo ese miedo que tenemos o ese miedo que de repente se muestra al mundo vegetal, ¿no? O a las plantas medicinales, cuando en realidad pues ha sido la herramienta en México, en muchos países, pero en México, en herbolaria mexicana, ha sido la herramienta desde hace muchos siglos para curar y procurar la salud de la comunidad. Ok. ¿Y con qué grupos trabajas? ¿Cómo tienes un consultorio? ¿Qué es lo que haces para compartir? Sí, fíjate que nosotros acá tenemos una casa medicina, un espacio físico, es decir, una casa como tal, en la que desarrollamos varias actividades. En esta casa yo tengo mi cabina de atención, donde doy atención a compañeras que tienen padecimientos en la matriz. Yo sobre todo me buscan compañeras que están pasando por miomas o por quistes y que desean atenderlo con planta. Y puede ser que sea sintomatológico, como que están pasando por toda esta serie de síntomas muy dolorosos para el cuerpo o inconvenientes para el cuerpo, pero también pueden ser compañeras que ya tienen un diagnóstico porque hay un ultrasonido de por medio, por ejemplo. Y entonces empezamos a trabajar a partir de ahí con su historial, con sus síntomas y con el acompañamiento del catálogo de plantas que nosotras usamos acá, y yo les doy la sugerencia de uso, les doy seguimiento durante todo este tratamiento hasta que estas células tumorales desaparecen del cuerpo, y no desaparecen como magia, sino pues el cuerpo hace su labor de autosanación en conjunto con las plantas, y entonces cerramos un proceso de tratamiento, por así decirlo. Luego, ese es uno de los procesos que nosotros manejamos. Y el otro de los procesos, tenemos un espacio terapéutico aquí, que es un círculo de mujeres, que esta dinámica del círculo de mujeres ya es muy conocida entre nosotras, pues varias de nosotras lo hacemos en diferentes partes de la República. Tenemos este espacio terapéutico, que es un espacio terapéutico y de desarrollo personal para trabajar los otros procesos que están a nivel de la psique, a nivel de las emociones, a nivel de las acciones cotidianas, que no nos permiten potencializar lo que sea que cada una quiere hacer, ¿no? Un espacio más colectivo, más terapéutico, más de acompañamiento, que es el círculo de mujeres. Y todas estas actividades, acompañadas de mi huerto urbano, que pues nosotras estamos en la ciudad, siempre digo que sembramos en todo lo que parezca maceta. Entonces, todas estas actividades entre mujeres, tanto de forma personal en la cabina como de forma colectiva, como los círculos, los desarrollo aquí en mi casa con este espacio que te comento, que nosotras nos llamamos Casa Mayomé. Entonces, tenemos un espacio físico aquí en el que vamos ahí como desarrollando herramientas que la propia comunidad va solicitando, la comunidad de mujeres que asisten a mi espacio. Ok. ¿Dónde está Casa Mayomé? Nosotros estamos en Querétaro, justo en la capital, muy cerca del centro. La dirección es Francisco Figueroa número 26, pero estamos aquí en la capital de Querétaro. De muy fácil acceso para llegar, de hecho. ¿Y podrías dejarnos tu teléfono para que lo anote? Bueno, para que yo lo pase y todo eso.
Claro, por supuesto. Pues mira, en realidad, de hecho, la mejor comunicación por si alguien quisiera asesorarse con mi trabajo es vía WhatsApp. Esa plataforma nos funciona muy bien a nosotras. Mi celular de contacto es 442-346-6804 y el WhatsApp es una plataforma que nos sirve muy bien para un primer contacto. Ok, perfecto. Eso y nuestros perfiles de Facebook e Instagram, que ambos nos encuentran como Casa Mayome. Perfecto. Entonces, voy a buscar yo, bueno, ya tengo el contacto de Casa Mayomé en Facebook, lo voy a buscar en Instagram y voy a compartir la foto, la grabación y tus datos de contacto abajo y así ya no queda ninguna duda de cómo contactar, porque estoy segura que muchas personas van a querer atenderse, querer tener un acercamiento. Y bueno, es un acercamiento muy parecido a lo que es las medicinas integrativas, que es lo que realmente nos ocupa. Bueno, pues ahora sí ya vamos a entrar en el tema Vale. por el cual estamos aquí, que es un registro menstrual que nos puede ayudar mucho a saber cómo está nuestra biología probablemente. Entonces, pues los dejo en buenas manos. Muchas gracias. Pues sí, le comentaba en algunas charlas, le comentaba a Nantli que para nosotras una de las herramientas más potentes para liberar el cuerpo de enfermedad es el autoconocimiento. Poder entender los procesos físicos y biológicos que pasan en nuestro cuerpo, entenderlos y luego asumir el proceso como una energía que está dentro de nosotras y que puede ser conducida por nosotras mismas apoyadas de herramientas, como decíamos, la herbolaria, por ejemplo. Pero es importante observar y contemplar estos procesos como el proceso menstrual y el proceso ovulatorio para poder entrar en un campo en el que yo conduzco esta energía en lugar de que la conduzca, por ejemplo, una pastilla. Entonces, poder dirigir estos dos procesos en mi cuerpo físicos que están todo el tiempo manifestándose y que tienen un funcionamiento y un por qué están ahí, a nosotras observarlos, ponerlos sobre papel, contemplarlos, tenerles una contemplación no solamente física, sino también espiritual, sino también energética, nos ha ayudado a conocer cómo es mi cuerpo, por qué funciona así, y tirar también las creencias que hay alrededor de que todas las mujeres, por ejemplo, para allá afuera todas las mujeres funcionamos igual y eso no es cierto. O todas las mujeres somos lineales y eso tampoco es cierto. Entonces, entender nuestra energía desde otros funcionamientos por medio de la contemplación de estos dos ciclos, a nosotras nos ha permitido otorgarnos, primero ganar herramientas para entender este flujo emocional y hormonal que hay en nuestro cuerpo y además conectarnos con la armonía, ¿no? Entender que hay un ciclo dentro de mí, que hay un funcionamiento dentro de mí y que ese funcionamiento puede dar una manifestación u otra. Entonces, nada, lo que nosotras queremos hacer con este ejercicio de estar contemplando continuamente la menstruación y la ovulación, pues es derribar los mitos de que es algo latoso, de que es algo doloroso, de que solo se vive desde el dolor, por ejemplo, de que es algo que me tengo que quitar, de que es algo que tengo que abandonar o evadir, que eso también, no voltear a ver lo que el cuerpo está diciendo, seguramente a futuro se convertirá en una enfermedad, pues. Entonces, nosotras queremos ponerle atención a estos dos procesos como una herramienta, les decía, de autoconocimiento, pero también como una herramienta de prevención de la salud. A mí me interesa mucho el tema de la prevención de la salud porque yo insisto que ahora estamos usando la herbolaria sobre, por lo menos en las ciudades, sobre la enfermedad ya manifestada, pero la herbolaria una de sus capacidades es que es preventiva de la salud. Entonces, no queremos llegar al punto de tener la enfermedad declarada, por así decirlo, sino atender el cuerpo de manera periódica con herbolaria, como por ejemplo cada mes con nuestra menstruación, y de esta manera prevenir futuros padecimientos. Entonces, para eso nosotras hemos desarrollado y aplicado algunas herramientas acá en casa que les queremos compartir el día de hoy. Anantli me ayudará para el tema de las preguntas y las respuestas porque no soy muy diestra con esta plataforma, pero si alguien tiene dudas o preguntas, entonces con todo gusto las puede ahí anotar y Anantli nos ayuda a dirigirla.
Bueno, primero yo les quiero compartir esta herramienta que generamos en casa este año, que es la agenda lunar, que justamente es la que congrega esta segunda herramienta que les voy a mostrar. Este calendario. Este diagrama circular lo hemos visto en muchos lugares, esto no es el hilo negro ni mucho menos, solamente es un diagrama circular que nos permite entender o nos permite ubicar dónde están las 4 fases de las lunas, y entonces yo tengo un calendario lunar mensual. Si ustedes por ahí revisan, pues todos nuestros calendarios, los que tenemos en todos lados son gregorianos y entonces son lineales. Leer nuestra energía desde el calendario lineal no nos va a permitir entender este flujo de energía que tienen nuestros ciclos naturales hacia arriba y hacia abajo, porque en el calendario gregoriano todo es plano. Entonces, nosotras nos salimos de ese calendario gregoriano y entramos al diagrama circular y nos ha permitido, así de una manera muy clara, entender cómo es que yo puedo estar en un punto álgido con mi energía tanto sexual como de líbido, de deseo, creativa, de acción cotidiana, y cómo hay un espejo en el que yo estoy en un punto de reposo. Eso algo que nos preocupa en el tema de la contemplación de los ciclos es que esta linealidad de la que les hablo en los otros calendarios, que también tiene que ver con un tema sistémico y cómo funciona el mundo allá afuera, no nos permite descansar, y para el cuerpo, para que su proceso menstrual y ovulatorio sea sano, requiere de igual manera un punto álgido que de igual manera un punto de reposo. Estar todo el tiempo arriba, pues será muy productivo, seguramente, que es una característica del sistema allá afuera, pero no va a ser, benéfico para nuestra salud. Entonces, nosotras lo que queremos es identificar cuál es el punto álgido, porque mi propia energía, mi propio cuerpo, mis propias hormonas están demandando movimiento, y cuando mi propio cuerpo está solicitando que yo vaya a reposo. Y entonces, esta observación, que estaba checando que este es febrero, aquí está enero, miren, yo ya tengo mi anotación, les quiero hablar de eso ahora. Este diagrama circular a nosotras nos sirve para que mes tras mes vayamos nosotras anotando dónde inicia y dónde termina mi menstruación. Observar la menstruación es como yo les comparto siempre en los talleres a las compañeras, es como una especie de cebolla que tiene capas. Y la primera capa es yo poder identificar dónde inicia y dónde termina mi menstruación. Y aunque ese dato puede ser muy evidente por el sangrado, sí nos permite establecer, cuando yo lo pongo en un diagrama acá, nos permite establecer un espejo que a mí me gusta mucho acá, que es el de ovulación. Si yo solamente ubico, porque físicamente mis días son sangrantes, los días de menstruación, pero no pongo atención al otro proceso, entonces me estoy perdiendo de un dato en mi ciclo lunar, que es el de ovulación, y ahorita les platico por qué. Entonces, la primera capa para poder empezar a observar nuestro ciclo menstrual desde este diagrama circular es anotar dónde inicio y dónde termino. Luego, una vez que yo tengo este dato, se terminaron mis días menstruales y yo tengo este dato, entonces voy a ubicar dónde inicié y voy a trazar una línea recta. Está haciendo aire por acá, creo. Voy a trazar una línea recta hacia abajo como en forma de cruz, y luego donde terminé voy a trazar una línea en forma de cruz hacia abajo y voy a tener un espejo acá abajo que me va a permitir marcar mis días ovulares. Este diagrama hay que tener precaución. Ahorita les platico por qué yo sí lo uso para anticoncepción, pero por qué hay que tener precaución con esto y no romantizar los procesos y no pensar que todas somos iguales. Pero ahorita les platico cómo funciona. ¿Por qué me interesa tener este dato de este espejo acá abajo de ovulación? Porque mientras mis días menstruales, mi cuerpo y mi energía me va a pedir reposo, en los días ovulares, mi cuerpo y mi energía me va a pedir movimiento y acción. Movimiento y acción sobre mis procesos creativos, pero también movimiento y acción sobre mis propios deseos en la vida. Entonces, no solamente es el reconocer que hay un momento de deseo en este espejo, sino proyectar nuestra energía hacia dónde queremos llevar este proceso de deseo. Lo más fácil de identificar es el libido alto y entonces el deseo sexual. Pero ¿qué pasa también con la energía sexual como energía co-creadora? Y entonces,
Si yo tengo un punto de reposo acá arriba, creativo, imaginativo, meditativo, cuando son mis días menstruales, puedo proyectar mi energía que va a ir ascendiendo para ponerla en acción acá abajo. Esa es como la primera capa. A nosotros nos interesa este rollo de proyectar nuestra energía sexual porque consideramos que de la energía sexual está el proceso co-creador. Entonces, co-crear materialidad en mi realidad, es decir, que mis proyectos se lleven a cabo, que no sea solamente imaginación o deseos y se queden solamente en este proceso, sino que bajen a la tierra y tengan forma física, requiere de que mi energía de contemplación e imaginación yo la evolucione hasta la acción. Y entonces no conviene accionarla a medio camino, conviene accionarle acá. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos 4 fases lunares, que aquí tenemos la luna nueva, que luego crece y va hacia la luna creciente, que evoluciona y va hacia la luna llena, que evoluciona y cierra en la luna menguante. La luna que más nos ayuda para co-crear nuestros procesos, porque está en un momento de comunicación potente con las aguas del planeta, es la luna llena. Por lo tanto, mi energía de imaginación, de meditación, de contemplación, que yo proyecto, la avanzo y la evoluciono y la ejecuto en acciones aquí. Si yo la ejecuto acá, está bien, también se puede, pero seguramente le faltará recorrido, pues no llevará tanta fuerza. Sin embargo, si la ejecuto acá en un espejo donde aquí estoy en reposo y aquí estoy en acción, mi energía tiene una mayor proyección sobre lo que yo quiero hacer. Para nosotras es igual de importante la parte física, como observar dónde menstruo y dónde ovulo, como la parte energética, donde yo imagino, pero yo acciono también. Solo imaginar nos propone trabajar una parte de nuestra energía nada más, pero no nos permite materializar. Acá en Querétaro, bueno, acá en el trabajo que nosotras hacemos en Casa Mayomé, como que nos gusta pensar también que el trabajo que hacemos es político y es social. Y entonces, en este pilar que sostenemos nuestro trabajo como político y social, pues nos interesa que las mujeres también tengan co-creaciones, porque eso tiene que ver con un tema de materialidad y tiene que ver con un tema de sistémicamente no manejamos la materialidad las mujeres, cuando sí tenemos la capacidad de generar materialidad. Entonces, no queremos solamente estar en reposo, en imaginación, que son 2 energías muy hermosas, sino queremos evolucionar toda esa energía para que en nuestra vida cotidiana haya co-creaciones. Para mí, es muy fácil identificar la co-creación con los proyectos creativos que yo quiero hacer. Si yo pongo sobre la mesa que este año, hablando que estamos iniciando el 2023, que este año quiero dar 2 talleres y 3 charlas e ir para allá e ir para acá, estoy en este proceso de reposo, imaginando y contemplando, deseando qué es lo que yo quiero hacer. Si a ese deseo no le pongo yo acciones, es decir, no lo avanzo y luego aquí no lo ejecuto, entonces terminaré el 2023 y diré, yo quería hacer 2 charlas y 3 talleres e ir para allá y para acá. Entonces, no queremos solo imaginar, queremos evolucionar la energía y ejecutar. Y después de evolucionar la energía y ejecutar, queremos entrar en un estado contemplativo nuevamente, que es esta última luna, para poder decidir qué se queda conmigo y qué ya no se queda, y entonces, pues darle las gracias y cerrar el ciclo. La primera forma de entender estas 2 energías que están ahí todo el tiempo conjugando es hacer estas 2 anotaciones. Entonces, yo uso este diagrama circular. Yo sé que hay muchas aplicaciones y que hay otros procesos para llevar un registro, pero también cognitivamente tiene un sentido y tiene un significado mayor llevar un registro en papel y escrito. Entonces, nosotras somos de la vieja escuela y nos gusta llevar recetarios, tener libretas, ¿cómo se dice? Los libros de brujas ahí en la biblioteca. Nos gusta tener ahí en nuestra librera el registro de lo que vamos haciendo. ¿Por qué nos gusta pensar que también que esto que estamos desarrollando lo compartiremos a las siguientes generaciones en algún momento y eso requerirá de un registro?
Entonces, yo sé que lo pueden anotar en aplicaciones y que puede haber muchas otras herramientas, pero anotarlo en papel tiene dos procesos importantes que abonan a tu energía. Uno, lo cognitivo, que es estar presente, poner atención en lo que estás haciendo. Y segundo, que es muy importante para nosotras, que te permitas durante el día darte un minuto para contemplar dónde estás y no ir solamente como sistemáticamente, como una, ¿cómo se llama? Como mecánicamente ir sobre una rueda sin saber hacia dónde vas. Para nosotras es importante durante el día detenernos y decir qué está pasando conmigo, qué pasó el día de hoy, en qué punto estoy, hacia dónde voy yo. Y este diagrama circular nos ha ayudado perfectamente para hacerlo. Entonces, no todas menstruamos en luna nueva. Nosotras decimos que menstruar en luna nueva es sincronía con el ejercicio de la luna y aquí me voy a regresar un poco a las fases. La luna nueva es la fase de la luna que no vemos en el cielo porque no hay una proyección de luz y entonces no se ve, está oscura, pero también es el momento en el que la luna está más lejana del planeta. La luna o la fase de la luna más conocida pues es la luna llena porque es la que tenemos encima y se ve preciosa y enorme en el cielo. Y también es el momento en el que está más cerca del planeta. Ah, la luna tiene la funcionalidad o tiene el ejercicio de mover el agua en el planeta, pero no solamente a nivel de mares y ríos, sino las aguas de nosotros los humanos, las aguas del reino vegetal, del reino animal. Y entonces, claro que cuando está la luna llena y la tenemos aquí encima de nosotras, nuestras aguas internas, que son flujo, sangre, linfa, están teniendo de igual manera una manifestación mayor de movimiento, es decir, un flujo mayor de movimiento, porque tenemos un foco enorme aquí que está propiciando que ese flujo de líquido dentro de nosotras esté fluyendo mucho más rápido. Entonces, la fase de la luna nueva es la que no vemos en el cielo porque no hay una proyección de luz. Luego crece a la luna creciente, que la luna creciente, si tú la ves en el cielo, que estaría bueno que nos diéramos una vistita. Si tú la ves en el cielo, es un ciclo y entonces la vas a localizar con tu mano derecha, como si hicieras una C. Y entonces no se ve, crece como una C y en algunos meses del año, por la posición de la Tierra, está como si tuviera una sonrisa. Luego crece a la luna llena, que es la que más conocemos, está completamente iluminada, y luego cierra con la luna menguante, entonces la vemos con la mano contraria, haciendo una C o en algunos meses del planeta, teniendo como una sonrisa debajo. De esta manera, estas 4 fases lunares están en constante movimiento todo el tiempo y haciéndose presentes durante todo el año. En el calendario lunar, en comparación del calendario solar, el calendario lunar tiene 13 meses. Son 13 meses y cada mes tiene 4 fases. Entonces, nosotros nos mandamos a hacer esta herramienta, que la tenemos acá en Casa Mayome, que es la agenda, y entonces incluimos los 13 calendarios lunares para que tú puedas tener, para que cada una de nosotras pueda tener la contemplación de estos procesos que te estoy platicando. Pero entonces hablábamos del proceso físico como iniciar ubicando dónde menstruo y dónde ovulo, y les decía hace ratito que no todas las mujeres menstruamos en luna nueva, y eso está bien también. Ni siempre, si por ejemplo yo ahora estoy menstruando en luna nueva, tampoco voy a estar menstruando en luna nueva todo el tiempo. En realidad lo que le da salud al cuerpo de la mujer es que la energía menstrual se esté moviendo todo el tiempo. Nosotras lo que queremos hacer con esta observación es que nos podamos reconocer en todas las fases e identificar cómo yo opero desde cuando menstruo luna nueva o creciente o llena o menguante. Yo, por ejemplo, personalmente, me gustan mucho las menstruaciones en luna menguante. Tienen que ver con un aspecto de mi energía. Pero, por ejemplo, las menstruaciones en luna llena me requieren de mucho reposo y me desgastan energéticamente mucho. Si no cuido, cuando menstruo en luna llena, si no cuido dormir bien y comer bien, seguramente todos los días menstruales voy a terminar agotada, porque me requiere como un extra de energía. Esto que les digo que a mí me requiere un extra de energía y por el contrario, las menstruaciones en una menguante me las paso muy bien,
me la paso muy bien, tiene que ver con esta autoobservación que llevamos acá en casa, que yo llevo personalmente, de cada mes ir observando por qué aquí estoy, mi cuerpo me está pidiendo un extra de agua, un extra de horas de dormir, un extra de alimentos, y así sucesivamente. Que tocaron a mi puerta, pero no lo tocaron. Entonces, este proceso, ahora, esta contemplación la puedes empezar tú a hacer independientemente en qué luna estés menstruando. Pero el primer dato que te vas a encontrar justamente es en dónde inicias y en dónde en espejo estás ovulando. Y entonces, por ejemplo, si menstruas en luna nueva, que la luna está muy lejos del planeta y su influencia es muy bajita, pues entonces los días de reposo te van a permitir llevar una menstruación bastante tranquila. Y luego luna llena, pues tendrás una energía sexual y creativa muy, muy álgida. Pero, por ejemplo, si menstruas en luna creciente y por lo tanto tu espejo lo ubicas en luna menguante, pues entonces posiblemente menstruando en luna creciente te vas a conectar un poco con el enojo, con el berrinche o así. Y luego en luna menguante, pues nos conectamos ahí como con el desacelere de la vida, como cuando la vida nos pide como ya apaga la luz a las 8 de la noche en lugar de las 12 de la noche. Eso tiene que ver por los arquetipos lunares. Ahorita les platico esto. Entonces, el primer dato que te vas a encontrar una vez que empieces a llevar este registro es justo ese, dónde estás menstruando y dónde está tu espejo, y entonces cómo se puede estar manifestando tu energía menstrual y ovulatoria. Luego, yo sugiero por lo menos 3 meses, es decir, 3 calendarios de información para poder recopilar, empezar un proceso de recopilar información sobre mis ciclos. Pero una vez que ya tienes los 3 ciclos, entonces sí puedo decir yo, oye, tengo una tendencia a menstruar en luna nueva, o tengo una tendencia a menstruar en luna menguante, o mi energía menstrua un mes en esta luna y luego se mueve unos días y así. Y luego entonces seguimos o vamos a la segunda capa, que es qué significa que yo menstrue en una luna o en otra. Ya sé en qué luna estoy menstruando, Guadalupe, eso para qué me sirve o qué quiere decir. Y entonces yo, este esquema que tengo acá, este esquema que tengo acá son las 4 lunas de nuevo, y nosotras decimos que cada fase de la luna tiene una guardiana y esa guardiana tiene una energía. Entonces, la guardiana de la luna nueva, que es donde empezamos, es la niña interior. La guardiana de la luna creciente es la adolescente. La guardiana de la luna llena es la mujer adulta o la bruja. Y la guardiana de la luna menguante es la abuela. Pues luego le decimos la abuela sabia, pero decir abuela sabia como que es redundante. Pero nos referimos a la abuela, pues, a la chamana acá. Entonces, menstruar en una luna o en otra me da información sobre el arquetipo que está ocupando mi energía, y cómo, por supuesto, desde ahí es que yo, si estoy menstruando en luna llena, me puedo poner o me puedo manifestar mis emociones irritantes, pero si estoy menstruando en luna menguante, pues entonces mis emociones son mucho más pasivas, por ejemplo. O si estoy menstruando en luna creciente, me conecto con el berrinche y entonces mis emociones son mucho más explosivas, ¿no? El esquema de la luna es un esquema ascendente. Empezamos en una niña, vamos hacia un adolescente, una mujer adulta que elige y una abuela que cierra o que concluye el ciclo. Entonces, una vez que yo tengo esta información de los 3 meses y cómo está mi ciclo menstrual, entonces lo siguiente es la lectura de cómo se está generando mi energía menstrual, desde qué arquetipo. Y ese es un ejercicio que nosotras hacemos acá acerca de ampliar otra herramienta que a mí me gusta mucho, que es la autonarrativa. Si yo ya tengo la información de dónde estoy menstruando y luego ya tengo la información de qué arquetipo estoy ocupando, entonces me permite generar una autonarrativa de mi energía. Y eso podría ser, pues, como si nosotras nos aventáramos el clavado y nos aventáramos el reto de contar nosotras nuestra propia historia. Más allá de que la cuente un anticonceptivo, de que la cuente un fármaco, de que la cuente una persona con bata blanca, es yo misma contando mi historia. Y nosotras lo que hemos aprendido de contar nuestras propias historias es que
nos conecta con la autonomía. Está muy bien compartir el espejo y que alguien más observe mi hacer, pero lo que a mí me va a conectar con autonomía de mis decisiones, de mis creatividades y de mis acciones es que yo misma pueda identificar cuál es mi energía y cómo funciona. Y entonces la tercera capa de este ejercicio que nosotros hacemos sería la autonarrativa. Ahora que yo ya puedo ver cómo se está moviendo mi energía, entonces puedo generar un diálogo interno, que yo sugiero mucho que sea escrito, un diálogo interno que luego deposito sobre papel sobre qué pasa con mi energía. Yo, por ejemplo, hago la contemplación de los 13 meses, los 13 calendarios, y terminado el año lunar, entonces me siento a identificar. Y te vas a dar cuenta cómo cuando hay eventos emocionales en tu vida, tu energía menstrual, por supuesto, tiene una manifestación diferente, como por ejemplo cuando hay un duelo, cuando hay un término de una relación, cuando hay un cambio de trabajo, cuando hay un cambio de vivienda, tu energía menstrual también tiene un movimiento con respecto a esos estímulos externos que hay en nuestra vida o que asumimos en nuestra vida. Y todo este diálogo, todo este clavado a observar nuestros ciclos menstruales es una herramienta que nosotras llevamos muy presentes acá en casa y que les decía que a mi parecer nos conecta con la autonomía de nuestras acciones. Que eso es algo principalmente por lo que yo lo recomiendo. Claro, también considero que el autoconocimiento es la libertad porque es el entendimiento de tu cuerpo, que el autoconocimiento también es una conciencia que se despierta dentro de nosotras y que va a permitir que hagamos este proceso de expansión de conciencia que pues le convendría mucho al planeta Tierra, que los humanos expandiéramos nuestra conciencia. A ver, tú dime, Anantli, ¿cómo voy ahí? Porque luego me tomo el micrófono y ya no me lo quitas. Sí, ya, de hecho estaba a punto de intervenir porque sí, ya se nos están acumulando algunas preguntas, pero vamos bien, ahorita te voy a decir cuáles preguntas que sí son pertinentes. Incluso en la ausencia de menstruación, y lo mismo repiten, tengo una consulta para las mujeres que ya no tenemos menstruación, ¿cómo llevamos el diagrama circular? Yo siento que aquí hay dos cosas, una es las que ya tienen la menopausia y otras es las que no tienen matriz, pero en realidad todavía están jóvenes. Hay una diferencia interesante en cómo se viven los procesos en ambas. Y la última, ¿qué significado tiene la menstruación en cada fase lunar? Bueno, eso ya lo dijiste ahorita. De hecho, yo ahorita rápidamente me eché un clavado y me puse a ver, yo tengo una fecha que se repite, como tú dices, siempre se va corriendo, o sea, pero suelo menstruar entre la fase nueva y llena. Qué horror, ¿no? Pero sí, así es mi realidad. Sí, es que sí, cuando estoy menstruando en luna llena, para mí es muy fuerte, como que se activa el capricho y cosas muy fuertes en mí, como que hay menos energía, o sea, Sí, las acciones muy arrebatadas, ¿no? Como las decisiones muy arrebatadas. sí, de hecho, cuando Sí, estoy sí, en esta fase, digo, estos 3 días no puedo decidir nada, o sea, ni siquiera nada más que qué voy a comer, porque cualquier cosa que decida va a ser con fuego y furia, entonces mejor no. Pero es interesante, ¿no? Que sí hay como unas fases lunares predilectas, aunque a lo largo de mi vida reproductiva he pasado por varias fases. Por todas. Yo creo que por todas, Sí, claro. nada más que se estaciona ahí. Entonces sí me gustaría que nos hablara. Ajá. Perdón, Tú dime. aquí dice, para las que estamos jóvenes y no tenemos matriz ni ovarios, ¿qué procede ahí? Entonces, pues sí, ese es el tema, sin matriz y sin ovarios o con menopausia. Muy bien. Fíjense, el proceso menstrual, vamos a hablar sí, cuando no estamos en menopausia todavía, ¿no? Sí. El proceso menstrual, por ahí, la menarquía, nuestra primera menstruación, dependiendo del cuerpo de cada una, generalmente se manifiesta a partir de los 11 años y ahí nos vamos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi menarquía fue a los 13, como entre 12 y 13 años, si no mal recuerdo. Entonces, es una memoria, igual que decimos, es una memoria celular sucediendo en mi cuerpo ciclo tras ciclo, es decir, mes tras mes.
Luego, cuando como mujer adulta yo paso por un proceso donde retiran mi matriz o retiran útero y ovarios, que a veces, dependiendo de cada caso, los ovarios se quedan y solo se retira el útero, ciertamente ese proceso físico ya no está, pero la memoria celular sigue siendo recurrente. Y entonces aquí va, igual para las compañeras que están en proceso de menopausia, que claro, la evidencia de los días de sangrado ya no están, pero sí está la memoria celular yendo en un ciclo nuevamente y además la memoria emocional. Entonces, cuando ya no hay sangrado por el motivo por el que sea, inclusive en compañeras que tienen su matriz, pero pasan por procesos como de amenorrea, lo que yo propongo es una observación de las emociones. Porque recordemos que las emociones sus antecedentes, las emociones son mis hormonas. Por lo tanto, mis hormonas siguen teniendo un funcionamiento en mi cuerpo que luego se deriva quizá en un proceso físico como la menstruación ausente, pero sigue habiendo una memoria. Y nosotras hemos podido establecer en compañeras que no tienen matriz y en compañeras que pasan por menopausia, de igual manera un registro, porque si yo me pongo observativa de mis procesos y contemplativa de mis procesos, me voy a dar cuenta que de todas formas mi energía está cayendo ahí. Estoy yendo en un proceso en el que tengo pila, voy avanzando, de repente ya no, necesito esto y así consecutivamente. Entonces sí se puede establecer, solamente que en todo caso, pues no tenemos la evidencia de los días de sangrado, pero en realidad yo creo que eso no es un impedimento y desde acá lo hemos visto que no es un impedimento, sino que requiere más bien que entremos a la contemplación. Y mira, entonces si es así, lo que yo sugiero es, literal, día 1 y aquí cuál fue la emoción predominante. Por ejemplo, vamos a decir felicidad. Y luego día 2 y la emoción predominante fue angustia. Día 3, eso sí, hasta tener un mes completo y entonces nos vamos a dar cuenta cómo las emociones que son derivadas del enojo están pulsando en un mismo punto. Y esa es otra manera de observar mis ciclos. Ahora, ¿por qué también yo recomiendo usar la observación de mis ciclos así? Porque entonces también hacemos como una especie de sincronía de mi lenguaje emocional y de mi cuerpo sintiendo atención. Esto del cuerpo sintiendo atención es equivalente a como cuando pasamos por un dolor de cabeza y entonces digo, si me hago un tecito de esto, creo que podría aliviarse el dolor de cabeza. Es decir, es tu diálogo reconociendo algo que está en tu cuerpo y luego dándole una atención o apapacho a tu cuerpo. Y este match de estos dos discursos, de estos dos procesos, de estas dos hablas, no solamente la verbal, sino también la sintiente y emocional, entonces hace que el cuerpo se relaje. También recordemos que si nosotras queremos establecer salud en el cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es relajar el sistema nervioso. Un sistema nervioso que está tenso, que está en alerta todo el tiempo, no va a permitir un proceso, iniciar un proceso de sanación. Entonces, en lugar de decir esto de las emociones nuevamente por día, en lugar de decir, es que yo me pongo bien loca, que tiene que ver un montón con minimizar nuestros procesos, con satanizar nuestros procesos, en lugar de decir, es que yo me pongo bien loca, cuando hago esta contemplación de las emociones, entonces yo puedo decir, es que estando aquí, hay algo en mis aguas, en mi energía, que como decías tú, Anantli, yo aquí no voy a ejecutar una acción, no me voy a ir a presentar un examen aquí, no voy a ir a pedir, no voy a ir a presentar una solicitud de trabajo o un currículo, porque en estas aquí me dices, hola, ¿cómo estás? Y yo estoy aventando el molcajete, pues. Y eso no tiene nada de malo, ponernos locas, que nuestras emociones estén álgidas, que yo me vaya del coraje a la furia, al llanto, no tiene nada de malo, son emociones. Lo que nosotras queremos hacer es entenderlas para entonces no satanizarnos a nosotras mismas, porque después de la satanización de nuestras emociones, pues viene el omitir las emociones y eso va a derivar en enfermedad. Entonces, mejor entendámosla. Yo tengo puntos álgidos en los que me voy a enojar y eso está bien. El mundo se enoja, las emociones son humanas y el coraje está ahí. Pero entonces, y el enojo es una reacción, pues, también a un estímulo que está recibiendo mi cuerpo o mi entorno. Entonces,
Si no hay la evidencia de los días menstruales, sin ningún problema podemos identificar este ciclo de energía por medio de las emociones. Y sí, se puede hacer sin ningún conflicto, ¿no? Echándonos un clavado ahí a la rueda de las emociones para entender cuáles son las emociones principales y luego cuáles son las que se derivan de ese grupo, si no me equivoco, de 5 emociones principales, ¿no? Uh-huh. Sí, pues me gusta este acercamiento. Yo en la infancia, bueno, en la juventud, muy joven, mi mamá me regaló cuando inició mi menstruación una libreta, un termómetro y un lápiz, ¿no? Una pluma. Y yo lo hice así, siguiendo el calendario gregoriano por mes, ¿no? Como en gráfica. Y lo que sirve de eso es que puedes comparar un mes contra otro porque estuve tomando la temperatura basal, tomada en abajo de en la mejilla, antes de abrir la boca al despertarme, durante un año. Entonces, eso me permitió a mí conocer mi cuerpo mucho, o sea, en cuanto a entender cuándo eran mis periodos fértiles. Me di cuenta que son 15 días en mi caso a la mitad del ciclo, porque mi ciclo es de 30 días, cuando el regular, el popular es de 28, pero el mío es de 30. Entonces, pero ¿cómo lo aprendí y cómo pude llevarlo a cabo? Porque coincide con cuando aumenta la temperatura basal, además. Pero esta forma que tú estás presentando me parece fenomenal, porque nos permite unir la parte de cómo me siento emocionalmente, y ahí puedo ir tomando notas justo en cada uno de estos calendarios mensuales, lunares más bien, y eso me va a permitir hacer una relación también con la luna, que también las mujeres somos totalmente lunáticas, o sea, sí, no en el sentido peyorativo, sino que estamos muy influidas por la luna. Nada más quería hacer un comentario. ¿Sí? Adelante. Y que yo propongo que también en desaprender el calendario gregoriano dejemos de decir, por ejemplo, el 23 fue luna nueva, sino que en reconocer y reaprender el calendario lunar, que ha sido utilizado desde hace mucho tiempo en la agricultura, es una herramienta básica para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, que podamos ir ubicándonos como hoy es el punto álgido de la luna nueva o el punto álgido de la luna creciente, en lugar de usar como referencia el calendario gregoriano. O por ejemplo, la luna llena de enero fue el 6 de enero. Entonces, en lugar de decir el 6 de enero es luna llena, es decir, el día de hoy estamos en el primer día o en el cuarto día o en el punto álgido de la luna llena. Eso nos ayudaría también en un sentido cognitivo a aprender otro lenguaje, como cuando aprendes otra lengua o otra habla, es exactamente lo mismo. Es trabajar partes del cerebro que generalmente no trabajamos porque está algo dado, como el calendario gregoriano. Lo damos por dado, es muy fácil lo tenemos súper asimilado y es muy fácil de entender. Cuando nos salimos de ese aprendizaje, lo desaprendemos, instalamos una nueva forma, hay otras partes de nuestro cerebro y de nuestra psique que se activan. Y a las mujeres, cuando nos conectamos con este tema del calendario circular lunar, se activan las partes, ¿cómo podría decirlo? La memoria celular que nos permite acceder a la ancestralidad, que es sabiduría. Entonces, ese es mi perro. Entonces, la sabiduría, esa que nuestras abuelas practicaban, que nuestras abuelas tienen, los dones y talentos que nuestras abuelas nos heredan, conectarnos con esta energía circular nos permite ir entendiendo esos dones que están ahí todo el tiempo, pero que generalmente no los vemos o practicamos. Sí, claro que sí. Tiene una función emocional, cognitiva y hasta ancestral de reapropiarnos de nuestra fertilidad y de nuestra feminidad, porque al final no nada más tiene que ver con la capacidad de fecundar, de ser fecundada, sino con la capacidad de generar energía creativa que se puede expandir en la dirección que quieran ustedes. ¿Hay más preguntas? Aquí, Verónica Araujo, ¿sí? Ahí me gustaría. No, dale, tú. Sí, ya nada más estas dos y nos seguimos y ya después abrimos otra sección de preguntas al final. Dice, luna llena, 7 a 9 días de sangrado, perfecto. Combinación letal. Sí, pero fíjate que algo, Verónica, muy interesante. Yo también era de un ciclo de 7 días, lo cual de vez en cuando pues era incómodo, sobre todo que antes usaba
toallas desechables, ahora ya uso de tela y eso ha cambiado mucho, pero el té de fenogreco normaliza esos periodos para que sean más llevaderos. Lo que hace es que se abre el canal del útero con más facilidad y entonces el ciclo se reduce a 3 días, 3 y medio, lo cual es sumamente cómodo. Eso te lo digo por experiencia, hay que tomarlo durante largo tiempo y se puede tomar desde la adolescencia porque el fenogreco en realidad es una especia, ni siquiera se considera planta medicinal, pero tiene un promotor hormonal interesante. Dulce María dice, si estoy en periodo de lactancia, ¿puedo utilizar las hierbas para no embarazarme? Yo en mi experiencia te diría que sí. Por ejemplo, el barbasco realmente no tiene mayor problema, pero yo te diría que ni siquiera es necesario si aprendes a usar tu calendario lunar correctamente. Y todavía si quieren más refuerzo, luego hacemos otro webinar donde les enseño a cómo se lleva el registro del moco endocervical y la temperatura basal. Podrías llevar las 3 cosas y te puedo asegurar que no te vas a embarazar, pero las tienes que llevar un periodo largo como de 12 meses mientras lo estás combinando con preservativo en los días de riesgo que todavía no estás segura de reconocer cuando estás fértil y después ya nada más de cuando te están dando unos besos, tú puedes saber si en ese momento estás fértil o no. La sensación en el cuerpo es totalmente diferente, no quiere decir que no sea agradable, simplemente es distinta. Y eso es lo que hay que aprender a usar. ¿Algo que quieras agregar? Sí, justo para abonar a este tema que dices tú de la anticoncepción, este método es el que yo uso como anticoncepción. Yo no uso anticonceptivos, no es algo que recomiendo, respeto el uso respeto a quien los usa más bien, pero yo no los uso y tengo una posición de la maternidad. Me interesa, he decidido no ser madre biológica y entonces lo que hago es que ubico mis días ovulares, tampoco dejo de tener compartir sexual los días de ovulación, solo tengo mayor cuidado. Pero entonces, claro, porque aquí en mis días de ovulación también mi libido y mi deseo son mucho más altos. Suprimir ese deseo y suprimir ese placer, pues no es recomendable, ¿no? O yo no lo sugiero, como para qué. Pero justamente la anticoncepción, yo la llevo desde aquí, tengo muchísimos años, no ha habido un embarazo no deseado, y justamente empezó de una preocupación de yo no deseo utilizar anticonceptivos, considero que son mucho veneno para el cuerpo, pero pues sí quiero mantener un tema de anticoncepción natural para mi cuerpo. Pero como dice Anantli, se requiere de que estés segura cómo está el funcionamiento de tu cuerpo, porque yo, por ejemplo, mis ciclos son de 20, los primeros 6 meses del año son de 27 días y los últimos 6 meses del año son de 29 días. Y se está moviendo todo el tiempo, no son exactos. Que yo también digo que la exactitud menstrual no existe, o la regularidad menstrual no existe, existe la constancia menstrual. Entonces, poder observar esto me da a mí la información que requiero para el cuidado de anticoncepción en mi cuerpo sin ningún problema. Sí, hay muchísimas mujeres que siguen también el método Billings, que se basa justo en el moco endocervical, que es la sensación de humedad y el moco. Entonces, realmente no es difícil, pero requiere esfuerzo. Y es por eso para mucha gente se le hace más fácil, ¿sí? ¿Sabes? También creo yo que se requiere esto que decías tú, el tiempo de contemplación para que conozcas, y creo que de ese autoconocimiento de nuevo nos conectamos a la confianza y también la responsabilidad sobre mi cuerpo. Es mi cuerpo. Yo sé qué sucede acá. Yo elijo qué sucede acá, pues. Y a veces, claro, como estamos desconectadas de la confianza, basta, bebé. Estamos desconectadas de la confianza, entonces sentimos miedo, porque claro, un embarazo no deseado no es una cosa leve, sentimos miedo y entonces es preferible una pastilla o un método farmacéutico, ¿no? Y Verónica Araujo hizo una pregunta muy buena, dice, ¿eso en mujeres regulares y exactas? Fíjense que no. Cuando combinamos temperatura basal, moco endocervical y más aún si le ponemos la luna encima, hay ciclicidad. Hay muchas mujeres que son irregulares
cuando comparas un ciclo contra otro, pero como tú dices, hay una ciclicidad a lo largo de los meses que hasta que lo haces, no como método anticonceptivo primero, como método de autoconocimiento lo vas a descubrir. Y yo sí he tenido pacientes que llevan con éxito la combinación de estos métodos, pero a lo largo del ciclo y que se aprenden a conocer, porque así hay gente, de hecho, he conocido 2 o 3 mujeres que tienen un periodo de fertilidad en unos días, no sé, a la mitad de la luna llena, y luego tienen un periodo seco en medio y luego tienen otro periodo de fertilidad. ¿Qué quiere decir? Que esas mujeres usualmente ovulan varias veces al mes, pero eso se puede descubrir, Claro. uno lo puede descubrir mediante la observación y puede funcionar. Entonces, no se crean la propaganda. Lo que pasa es que sí se requiere ponerse a estudiar. Sí hay que ponerse a estudiar, por supuesto. Y Lilian está preguntando Y dónde... también creo que como derribar la etiqueta de cuando decimos como mujeres regulares e irregulares, estamos haciendo como una segregación, que de nuevo es la etiqueta de quién sí es buena, quién es mala, y eso no existe. En realidad todas tenemos lenguajes diferentes, está bien nuestro lenguaje. Lo que requiera mi cuerpo yo le pongo atención y listo. Sí. Y además, les comparto, muchas mujeres irregulares, o más bien que tienen una ciclicidad distinta, cuando se ponen en tratamiento naturalista, entienden esa ciclicidad. O sea, no es tanto así. Y sí se trata de desaprender el lenguaje. Están preguntando aquí cómo adquieren la agenda. Fíjense que justo en ese aspecto, les tenemos el anuncio de que en unos días estén al pendiente, que vamos a volver a programar otro webinar, y queremos hacer un lanzamiento conjunto de lo que es el curso de herbolaria femenina, que ustedes ya lo conocen, si no lo han tomado, se los recomiendo mucho porque vienen muchos de estos conceptos de medicina tradicional justo para hacer que tu cuerpo funcione mejor. Entonces queremos anunciar que se haga este curso de herbolaria femenina, incluyendo la agenda lunar y algún producto de herbolaria, que puede ser Barbasco, que es para regular los ciclos menstruales, o cuando hay un tema de menopausia, o Petiveria, que es para los quistes y miomas. Entonces ahí cada quien elegirá. Estén al pendiente de cuando lo lancemos, y pues no sé, ¿quieres agregar algo? Sí, pues con todo gusto, yo ahí síganle la pista a Nantli en sus redes sociales y ya les indicará. La agenda está disponible, todas las que lo quieran, adelante. Y ya Nantli nos dará las indicaciones a todas de cómo hacérselas llegar, como esto que nos decía, el otro webinar, el curso. Es súper importante que aprendan. Si no han tomado el curso con Anantli, si no han puesto atención todavía, es súper importante que empecemos a ponerle atención al cuerpo para que ustedes puedan instalar bienestar y salud en su vida, pues. Entonces, con todo gusto, la agenda está disponible para quien ustedes quieran. Ok, bueno, voy a detener la grabación aquí, voy a iniciar otra para abrir audios.